Y es una infección bacteriana o es una infección producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Es que la vacuna es muy cara. No. En México la vacuna es gratis. Es gratis. No importa. Los pacientes que no tienen sus vacunas tienen un alto porcentaje de complicaciones. Es cuando vienen los problemas como neumonía, cuando vienen los problemas de convulsiones, cuando hay niños que tienen afección del sistema nervioso y empiezan a tener retraso en su desarrollo después de tener una infección como la tosferina. Nuestros niños van a depender 100% de nosotros. No hay de más. No hay de otro. La vacunación de ellos no se van a levantar, no se van a... Los huerquitos, o sea, tienen 2 meses, no se van a salir del portabebé. Me voy a ir a vacunar. Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez, buenas tardes. En este 25 de marzo de 2025. 25 de marzo de 2025. Qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido se nos ha estado yendo este mes de marzo. Cuando acuerdas, ya está por terminar. Ya la semana que entra empieza el mes de abril y viene Semana Santa, viene el fin de esta cuaresma que ha iniciado y ha iniciado de forma muy convulsa. Como siempre, vamos a empezar, como lo dice el título, alerta de tosferina. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que necesitas saber para protegerte, un poco de lo que es la tosferina. La tosferina es una enfermedad bastante fea, bastante dura. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, como siempre, noticias internacionales. Sí, noticias internacionales porque me gusta compartir con ustedes un poco lo que se vive a nivel internacional, que básicamente, bueno, últimamente ha estado girando mucho en torno a todo lo que es la economía estadounidense. Entonces, bueno, habrá que comentarlo. Gracias en parte a la intervención gringa en las noticias, Rusia y Ucrania han acordado por fin un alto al fuego, pero principalmente sobre infraestructura energética, o sea, solamente refinerías, solamente lugares termoeléctricas, hidroeléctricas, lugares donde se produzca energía, solamente ahí va a haber un alto al fuego. Y eso, pues la verdad es que, pues, otra vez, es más como conveniencia de Rusia, más que conveniencia de Ucrania o cualquier otra cosa. Tampoco habrá hostilidades aparentemente todo sobre lo que sea el Mar Negro. A cambio de todo esto, Estados Unidos se ha comprometido a impulsar nuevamente o a reactivar nuevamente la industria agrícola, que es la industria agrícola rusa, que ha sufrido muchísimas sanciones durante los últimos meses debido a que desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, sino debido a que por los actos de guerra que cometió Rusia contra Ucrania, fueron fueron elevando la cantidad de sanciones que se produjeron para la economía rusa. Sin embargo, bueno, Rusia se ha mantenido bastante bien, su economía se ha mantenido a pesar de la cantidad tan grande de sanciones que han tenido de forma económica. Así que, bueno, esperemos que eso sea un paso hacia adelante para que pueda acabar la guerra en Ucrania y terminar con esa cantidad de sangre que se ha derramado últimamente pues, por tonterías, ¿verdad? Cualquier guerra es una estupidez, al final de cuentas. Y pues todo últimamente, como les decía, gira en torno a Estados Unidos. Estados Unidos ahora en esa política que ha tenido, esa política externa que ha estado desarrollando, tiene la intención o la firme intención de ir a tomar o a ser parte de Estados Unidos esta zona de Groenlandia. Y aparentemente las maniobras del presidente Donald Trump han sido contraproducentes hacia esa movida, hacia esa intención de atraer Groenlandia hacia los Estados Unidos.
Eso también hay que decirlo, no es algo nuevo. Tiene aproximadamente 150 años que en repetidas ocasiones Estados Unidos ha intentado añadir o obtener, como dice el presidente, a Groenlandia dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, hay que recordar que Groenlandia es como parte de, o bueno, fue parte de Dinamarca, el gobierno danés. Y el gobierno danés en los últimos años le ha venido dando la posibilidad de irse haciendo autónomo y por su situación estratégica o el área donde se encuentra, con prácticamente un dominio completo del mar del Norte, pues quedaría muy cerca de lugares como Rusia, del Mar del Norte y todo eso que es estratégico para los Estados Unidos. A final de cuentas, todo va ligado en cuanto a lo que significa la isla de Groenlandia para Estados Unidos. Desde 2009, Groenlandia se ha ido autogobernando y actualmente cuenta de un primer ministro, por así llamarle, y de un parlamento que, dicho sea de paso, ha estado votando sobre sí o no estar dentro de los límites o pertenecer a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a final de cuentas, como dijo Trump en algún momento, va a tratar de conseguirla de un modo u otro, que pues, la verdad eso suena más a una amenaza de ocupación que otra cosa. Eh, Habrá que ver cómo van las cosas. Por ahí hubo una visita de personas de alta jerarquía del gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance o su esposa, no estoy bien seguro, se acercaron hacia Groenlandia y aparentemente con la excusa de que hubo un torneo de trineos, de lo que llaman el Super Bowl de los trineos, y estuvieron en la isla y estuvieron haciendo pues visitas hacia la isla y pareciera más como una presión política. Los organizadores, dentro del grupo de organizadores había personas que estaban a favor de la llegada de estas personas, con la intención obviamente de llevar el gobierno de Estados Unidos hacia este país o hacia esta isla, ¿verdad? Pues hay que ver cómo va evolucionando eso, ¿verdad? La isla de Groenlandia, a final de cuentas, es un punto congelado en el norte, pero tiene una situación estratégica muy importante. En otras cosas, Estados Unidos desplegó el USS Gravely cerca de la frontera sur de México, en, cerca de la costa de Chiapas y de Oaxaca. Y aparentemente la razón por la que se ha desplegado este buque de guerra que ha sido parte de los bombardeos y del combate en contra de los hutíes en Yemen, fue porque buscan combatir el ingreso de drogas o el tráfico de drogas por vía marítima hacia los Estados Unidos. Como ya se sabe, los estupefacientes ingresan a Estados Unidos por mar, por tierra, por aire no, porque es muy complejo, pero casi siempre se hace por mar o por tierra. Entonces buscan frenar en aguas internacionales el paso de buques que tengan o de barcos que estén llenos de estupefacientes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho hincapié en que los buques operan en aguas internacionales y que no hay ningún caso en el que haya buques en territorios o agua nacional. Y que aparte el despliegue de estos buques o de estos barcos de guerra se ha comentado con el gobierno de México. Perdón. Entonces, lo que buscan es que todo lo que vaya a pasar por ahí, pues detenerlo, derribarlo o evitar que llegue a los Estados Unidos. Me parece incluso hasta que es una estrategia un poquito más agresiva de lo que se ha hecho aquí en México. Que la verdad es que también hay que decirlo, en los últimos meses se ha ido aumentando la cantidad de acciones que ha hecho el gobierno federal para disminuir el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. La presión mediática que ejerce el gobierno de Estados Unidos ha estado funcionando a final de cuentas y ha estado haciendo su trabajo, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Pero bueno, em, y encaminado en esa parte, en ese punto, como hace rato les comentaba, el gobierno de Estados Unidos, que ahorita es lo que
Él tiene al mundo por las manos, por así decirlo. Pero no puedo decir que por los huevos. El, el gobierno de Estados Unidos dice que va a perdonar aranceles a los países que puedan ser aliados o que vayan de acuerdo a las políticas con las que han estado desarrollando durante los últimos meses, la política internacional, como por ejemplo el combate contra el fentanilo, por así decirlo, o por ejemplo, ha habido una nueva presión por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia diferentes países que va encaminada a no comprar o no hacer negocio a nivel petrolífero con estados como Venezuela, con gobiernos como Venezuela, y eso a las personas o las personas, los gobiernos que sean, que se alineen hacia esta parte, en palabras del propio presidente, dice, podríamos ser incluso más amables en la cuestión arancelaria. Híjole, insisto, eh, quién sabe qué tan beneficioso sea eso incluso para el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, a final de cuentas, ellos disfruten lo votado, es su presidente. Nosotros aquí tenemos a nuestra presidente también disfrutando de lo votado. Y la cuestión arancelaria creo que no solamente afecta al Estado mexicano, sino también afecta incluso a los mismos estadounidenses, ¿verdad? En el que el riesgo y el costo que van a generar todos los insumos que van a desplegarse en Estados Unidos o que van a llegar a Estados Unidos va a irse aumentando, ¿verdad? Si vienen 25% y vamos a decirlo, un vehículo se fabrica una parte aquí, luego brinca para Estados Unidos para hacer otra parte, luego regresa, y luego brinca. Entonces se aumenta el 25% de su valor cada vez que cruza de México a Estados Unidos. Entonces eso puede aumentar un vehículo o un insumo 25-50% de su valor. Es mucho. Pero bueno, no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos hace una presión de este tipo para poder encaminar a hacer algún tipo de negociación para los tratados de comercio o para los tratados que generen mejora en la economía. En nivel nacional, pues hay que anunciar que a partir de este año 2025, la nueva CURP, o la nueva clave única de registro poblacional, va a entrar en vigor y va a requerir ciertas cosas más. Conocemos que el CURP o la CURP es un documento que uno se mete a internet, lo puede descargar, no tiene costo absoluto y sirve para identificar a las personas. Es como otra versión de la credencial del lector, pero como la credencial del lector pertenece a un organismo descentralizado que es el INE, pues se supone que la información es exclusiva del INE, porque los derechos de información o la protección de información debe de ser para todas partes o para todo el mundo. Todo el mundo sabemos que el padrón electoral lo tiene cualquiera. Pero la CURP o la clave única de registro poblacional, eso debe de ser un registro 100% de gobierno. De forma que ahora también vamos a tener que utilizar el CURP como parte de la identificación. No me parece una mala idea porque permite tener un poco más de control sobre la población. Desgraciadamente, pues no se van a poder registrar todas las personas. Y lo comentó la presidenta Claudia Sheinbaum que lo iba a hacer de forma gradual, o se iba a hacer de forma gradual durante todo el año. El, el nuevo CURP llevará datos biométricos, am, huella dactilar, fotografía, creo que también llevará detección de cara o una cosa de esas. Se implementará bajo una nueva plataforma que va a empezar a ver la necesidad de acudir a los registros civiles para poder darse de alta o poder ingresar esos datos biométricos hacia este sistema. Híjole, va a ser bien difícil porque, por ejemplo, el CURP no se utiliza solamente, digo, habrá que ver todavía, esperar qué especificaciones va a tener, porque el CURP no solamente lo utiliza un adulto, también se utiliza para niños, para menores, para cualquier persona que esté dentro del país o que tenga la nacionalidad mexicana.
solamente que pues también los bebés habrá que darles su huella dactilar, habrá que ver cuáles van a ser los procesos que se van a hacer para que se pueda cumplir con todo esto. Y tiene sus beneficios, va a mejorar la capacidad de búsqueda de personas desaparecidas. Por ejemplo, es un ejemplo, el reconocimiento dactilar es único en las personas y que permite que puedan ser reconocidas ciertas personas en dado caso de que sea posible el acceso dactilar en las personas que se vayan encontrando. Digo, va a ser un problema. ¿Por qué? Porque, digo, si también hay errores con el CURP y luego tienes que ir y cambiarlo y mejorarlo y que este no le escribieron bien y que este le pusieron H y no llevaba H. Hay un montón de broncas actualmente con el CURP. Y ahora con estos cambios, pues las cosas no parecen ser muy diferentes, pero bueno, esperemos que el proceso se siga de la mejor manera y que se pueda lograr un buen final para este proceso, ¿verdad? Y tener una nueva, bueno, no tener una nueva, sino actualizar nuestra forma de identificarnos como mexicanos. En otras cosas, deportes, ¿qué pasó el fin de semana? Pues el fin de semana pasaron un montón de cosas. En fin de semana, empezando, la UEFA Europa Nations League tuvo sus partidos de cuartos de final los juegos de vuelta, en el que Portugal le dio la vuelta al marcador que habían tenido en Dinamarca de 2-0 para terminar con una goleada de 5-2 y avanzar a las semifinales. Alemania e Italia requirieron de tiempo extra y penales para poder... Ah, no, Alemania e Italia no necesitaron penales para seguir para Alemania para poder eliminar a Italia de la Nations League. Los que sí requirieron de penales fueron Francia y Croacia. Francia y Croacia terminaron 2-0 a favor de Francia. Hay que recordar que en Croacia, Croacia le ganó 2-0 a Francia en el juego de vuelta en Francia. Llegaron a los penales que gana Francia por 5-4 y España en un juegazo, pero juegazo no lo vi, pero vi el resumen y es un partidazo, fútbol de muy alto nivel. Terminan 3-3 y en penales España echa fuera a Holanda. Holanda o Países Bajos, como quieran llamar, es el equipo de los penales, siempre lo eliminan en penales, se parece a México. Pero bueno, Conmebol no tuvo actividad el fin de semana. Hoy se juegan los partidos. De hecho, ahorita se deben de empezar a jugar los partidos de Bolivia-Uruguay, Colombia-Paraguay, Argentina-Brasil, que se va a ser un partidazo porque es en el Maracaná. Venezuela-Perú y Chile-Ecuador. Ahí Colombia y Paraguay va a estar bueno el juego, pero Paraguay ya no es lo que era antes, desgraciadamente. Antes era un buen equipo. Bien, y pues a lo que nos toca aquí en nuestra superconfederación, en la CONCACAF Nations League, Canadá le ganó a Estados Unidos 2-1. Por ahí vi una publicación de una leyenda del fútbol americano, o sea, no fútbol americano, sino del fútbol soccer gringo, que es Landon Donovan, que se quejó de la actitud de los jugadores que juegan en grandes equipos en Europa, que son grandes jugadores, que aparentemente hay mucho talento, y pues que a final de cuentas vienen a Estados Unidos a la selección a jugar y juegan a nada. Juegan a nada y pierden 2-1 con Canadá, que Canadá es un muy buen equipo, pero un muy buen equipo. El jueves pasado que estábamos platicando en el en vivo de eso precisamente. La verdad, México se defendió bien en el juego contra Canadá, pero híjole, para mí Canadá le puso un bailezote a México y tiene suerte México con que no le marcan un penal y que después Raúl Jiménez ahí se mueve, mete un gol, mete otro gol. Entonces, para mí tuvieron mucha suerte, mucha suerte. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho cómo juega Canadá. Creo que les hace falta un killer ahí, un delantero que sea matón. Y, pero juegan muy bien al fútbol. Y pues México que le ganó a Canadá el jueves y le gana a Panamá el domingo. El domingo le gana con doblete de Raúl Jiménez, que se convierte en el jugador del torneo. Al meter 2 goles contra Panamá y 2 goles contra Canadá en las semifinales y en la final de la
de la CONCACAF Nations League. Y pues yo creo que México fue poco y nada. Poco y nada, pero pues hicieron lo que tenían que hacer, ganar. ¿Jugaron mal? Sí, jugaron bien feo. No tienen ni idea de lo que juegan. No sé, no sé, nunca son buenas las comparaciones, pero los equipos previos de la selección de por allá de los 90, 94, 98, tenían el triple de calidad de lo que tienen estos equipos, pero bueno, así es la vida. Entonces, pues México, primera vez que gana este torneo, primera vez que es campeón. Por ahí los argentinos se burlaron de los mexicanos que estaban celebrando la Nations League. Son inmamables desde que ganaron el mundial, literalmente inmamables, pero bueno, así son. En otras cosas, el fin de semana, en la madrugada, hubo Fórmula 1, a los que somos amantes del deporte motor que le llaman, el Gran Premio de China, un Gran Premio de China aburridón, más o menos, que tuvo carreras la sprint el fin de semana, que el, el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, se alza con la victoria en la carrera sprint, seguido de Oscar Piastri y de Max Verstappen. El, el- Hay que decir que su compañero de equipo, el compañero de equipo de Piastri, Lando Norris, en la sprint apenas alcanzó a puntuar. Digo, la forma de puntuación en la carrera sprint es muy diferente al Gran Premio. Pero el fin de semana, el fin de semana en la clasificación, pues Norris nos enseñó que se va a volver a equivocar. Lo dije aquí en algún momento. Lando Norris es un piloto, es un buen piloto, pero nada más, es un buen piloto. A mí me parece que Oscar Piastri es un pilotazo. Y creo que Oscar Piastri va a estar más cerca de ser campeón del mundo que Lando Norris. Guarden mis palabras aquí. Pero hay que esperar. Y pues, híjole, lo que a mí me sorprende mucho es Max Verstappen. Es un tipo resiliente, que está madurando y que sabe cuándo atacar y cuándo quedarse atrás. Es impresionante. En esta Fórmula 1 en el Gran Premio de China terminó ganando el Gran Premio Oscar Piastri, seguido de Lando Norris, y George Russell completó el podio para este fin de semana. Max Verstappen en cuarto lugar. Y la noticia es que en el inicio de la carrera, Oscar Piastri cuida muy bien la arrancada y eso hace que todo el Gran Premio prácticamente lo va a liderar. Y Max Verstappen, en el cuarto puesto lo recupera en la vuelta número 51 porque lo pierde al inicio de la carrera. Mm, Ahí por ahí Lando Norris al final sufrió porque se quedó sin frenos prácticamente, se quedó sin frenos en las últimas 5 vueltas y iba sufriendo. Pero la noticia del Gran Premio son 3 descalificaciones. Lewis Hamilton, eh, Charles Leclerc y Pierre Gasly, que se quedan descalificados del Gran Premio porque Gasly y Leclerc por ahí no dieron el peso del vehículo. Hay que decir que los vehículos al final del Gran Premio los pasan a una báscula y les quitan 1 kilo de combustible y el vehículo debe quedar con un peso por encima de los 800 kilos. Ninguno de los dos carros, ni el Alpine de Pierre Gasly ni el Ferrari de Charles Leclerc daban el peso, quedaban en 799 kilos y eso es ilegal y es descalificación directa. Por ahí, a diferencia de Lewis Hamilton, los vehículos abajo, en la parte de abajo, traen una lámina que es una tabla que se tiene que desgastar máximo por arriba de 10 milímetros y la tabla o la lámina que tenía el vehículo de Lewis Hamilton, del Ferrari de Hamilton, estaba en 8.6, 8.9 milímetros y la FIA dijo no, descalificado. Así que, pues, aburrida, pero para los que nos gusta el deporte, estuvo bien. Estuvo bien. El próximo Gran Premio, este fin de semana no hay Gran Premio, hasta el día 6 de abril, que va un triple de Gran Premio, empezando en Japón, continuando en Bahrein y terminando en Arabia Saudita en el circuito de Jeddah. Así que pues vamos a ver cómo viene adelante. Yo sigo pensando que Ferrari va a dar
una sorpresa en cuanto empiecen a meter actualizaciones y a desarrollar ese vehículo que tiene muchísima velocidad. En la carrera, algo que sí me sorprendió mucho fue ver a Charles Leclerc que en el inicio de la carrera pierde un pedazo del flap delantero del lado derecho, no, del lado izquierdo, y un airplate, y durante la carrera no le cambiaron el ala delantera, no se la removieron. Y era un misil en las rectas. Entonces, creo yo que cuando empiecen a desarrollar ese carro, va a haber mucha, pero mucha competencia con McLaren. Y McLaren ha demostrado que tiene problemas de velocidad punta, de ser el carro más rápido. Aunque van bien en curvas en curvas lentas y en algunas curvas rápidas, en la recta empiezan a sufrir. Entonces, esto es, esto es un deporte de carros, ¿verdad? De vehículos. El vehículo más rápido es el que gana. Hay que encontrar el equilibrio. Entonces, ahí Verstappen creo que tiene algo que decir con respecto a eso. Y pues la noticia también es su compañerito, Liam Lawson, el piloto que sustituyó a Checo Pérez en Red Bull para este año. Pues de nada y nada que se muere el cuate. Realmente calificó en el último lugar, no pasa nada con él, no hay respuesta de él para absolutamente nada. Entonces, toda la prensa en Europa tiene la idea de que para el Gran Premio de Japón lo va a sustituir Yuki Tsunoda, que es el piloto número uno de los Racing Bulls, que han tenido muy buenas sensaciones, que desgraciadamente por una situación o por otra no se han metido en los puntos importantes, pero que parece ser que va a ser Yuki Tsunoda quien lo va a reemplazar. Quién sabe qué tan beneficioso sea para Yuki Tsunoda que lo reemplace, pero bueno, a ver cómo se las gastan. Otra cosa que comentar es que sin decir mucho, sin hacer mucho escándalo, el piloto novato más joven de toda la parrilla, Andrea Kimi Antonelli, con 18 años, es la segunda carrera que puntúa, y que no solamente puntúa y puntúa bien, puntúa en el sexto lugar con las descalificaciones de Hamilton y de Leclerc, y que se encuentra por ahí ya en el sexto puesto, en el quinto sexto puesto de la tabla de pilotos. Entonces, vamos a ver cómo va, si esto se aprieta, aunque van solamente dos grandes premios, se aprieta, y mi gallo para este mundial es Oscar Piastri. Yo creo que es un tipo muy centrado y que va a dar mucho de qué hablar. Pero bueno, a ver, Fernando dice, México debió perder contra Canadá, pero Canadá juega más feo. Ya pasó el de Bolivia contra Uruguay. El resto están por iniciar. Será a la misma hora la gran cartelera. No sé cómo habrán quedado Bolivia y Uruguay. Supongo que debe haber ganado Uruguay. Pero sí, sí, en efecto, pues México juega muy feo. Pero juega menos feo Canadá, yo creo, no sé. No sé, solamente que se defendieron muy bien. Pero bueno, habrá que ver. Ya veremos, dijo el ciego. Entonces, pues lo que nos tiene aquí y por lo que estamos aquí es porque tenemos una alerta epidemiológica por una enfermedad que se llama tosferina. Tosferina. La tosferina, empate. Ah, qué caray, mira. Qué caray. Bien, la tosferina, como ya les comentaba, la tosferina es un tema que aparentemente puede ser un tema sencillo, pero que de sencillo realmente no lo es. Feo, empate 0-0. Eso es muy raro, conociendo a Uruguay, que Uruguay tiene un gran equipo. Es bien difícil, es bien difícil pensar que en un país tan pequeñito de 4 o 5 millones de habitantes salgan selecciones tan buenas, tan competitivas, y que ya hayan sido 2 veces campeones del mundo. Y en un pinche país como México, que somos 150 millones de habitantes, no puedan salir 11 cabrones que jueguen bien al fútbol. Entonces, ay, Dios mío. Pero bueno, hay otros deportes que van a sobresalir. Entonces, bueno, quédense porque vamos a empezar a hablar de tosferina. La tosferina es un problema importante. Realmente lo que queremos ahorita saber más es cómo combatirla, cómo prevenirla y qué podemos hacer. Hay una alerta epidemiológica. ¿Por qué?
Porque las alertas epidemiológicas se emiten cuando la cantidad de casos de una enfermedad aumenta o está por encima de lo que se espera durante el periodo que es el año epidemiológico, ¿verdad? Desde la semana 1 hasta la semana 52. ¿Cuántos casos de tosferina se esperan? Ninguno, en teoría. No debe haber casos de tosferina. ¿Por qué? Porque la tosferina es una enfermedad contra la cual las personas se pueden vacunar. Y si bien es cierto, la vacuna no evita que te enfermes al 100%, sí evita que te compliques y que puedas tener alguna enfermedad más grave o alguna complicación grave por parte de la tosferina. Pero bueno, ya iremos platicando. ¿Qué es la tosferina? Hola Natalie, hola Fibu. ¿Qué es la tosferina? Bueno, pues la tosferina es una enfermedad o que se le llamaba en algún momento pertusis, ¿verdad? Pertusis porque por tos, o sea, pertusis. Y es una infección bacteriana o es una infección producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Esa bacteria afecta la vía respiratoria y dan ataques de tos muy intensos que pueden durar semanas, ¿sí? Son muy molestos los ataques de tos, pero primero que nada es que tenemos que saber que la tosferina tiene tres fases. La tosferina tiene tres fases y dentro de esas tres fases, la primera fase es la fase que se llama catarral, que en esta fase es cuando el paciente es más infectante, cuando tiene más probabilidades de generar infección en todas las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque la infección se propaga a través de las gotitas de flush que salen cuando uno está tosiendo, cuando uno está hablando, cuando uno estornuda. Por eso es importante que podamos taparnos la boca, como cuando andábamos con lo del COVID, taparnos la boca, usar cubrebocas y sobre todo darnos cuenta que cuando hay una enfermedad catarral no solamente debemos de decir, ah, bueno, se me va a pasar absolutamente ya. No, hay que acudir a la consulta. Yo sé que la mayoría de las veces uno les dice, es que pueden ser virales y cuando son virales, así como sola llega, sola va, pero hay que acudir a la consulta, sobre todo cuando tenemos un problema como este que es una alerta epidemiológica. ¿Por qué? Porque actualmente ya hay un caso de tosferina en Matamoros y es un caso de tosferina en un menor de 6 años, ¿sí? El caso de tosferina es un menor de 6 meses que ya tiene que desarrolló síntomas, fase catarral, se descubrió, se le hizo prueba y dejó de ser un caso probable a un caso, dejó de ser un caso sospechoso a un caso probable y ahora es un caso confirmado. Muchas gracias, Natalie. Bienvenida a las estrellas. Este, entonces, esta enfermedad, ahorita el paciente actualmente ya está hospitalizado, aparentemente está estable porque tenía un esquema de vacunación actual y completo para su edad. Y eso ha evitado que se vaya complicando. Como quiera, deben de estar desconozco exactamente la evolución del caso, pero supongo que deben de estar en vigilancia para evitar que haya más complicaciones. Lo que sí se anunció por parte de la Secretaría de Salud en el caso de este niño con en este niño con tosferina es que ya se le realizó algo que se llama cerco sanitario y el cerco sanitario es una búsqueda de casos alrededor de la zona del paciente infectado. No estoy seguro si son 30 o 40 manzanas alrededor, pero eso es lo que reporta la Secretaría de Salud. Entonces, el proceso del paciente con tosferina es así. El paciente se infecta y tarda aproximadamente hasta 20 días en empezar a generar síntomas. Puede tardar 14 días o 20 días en generar síntomas. ¿Qué síntomas son? Pues es una fase catarral, mucho moco, mucha coriza, malestar, como si fuera cualquier gripa, como si fuera un resfriado común. Fiebre bajita, congestión nasal. Y esos síntomas van evolucionando y van haciéndose un poquito más graves, muy poquitos más graves, hasta que se agrega la famosa tos. Y la tos por la que se le llama tosferina. Y es una tos muy característica. El paciente se dice que tiene tos que se llama tos emetizante o disneizante. El paciente tose tanto que no alcanza a respirar. Tanto que vomita. Puede toser tanto que se puede poner hasta morado por
la cantidad de tos que tiene. Y tiene una tos bien, pero bien característica. Tose y tiene un pillido a la hora de la inspiración, donde está tratando de tomar aire y la vía respiratoria se hace un poco más estrecha por la tos. Esa es una tos que se llama tosferina. Y por eso es tan característica. Y la mayoría de los pacientes, por desgracia, llegan en esta fase. Si bien es cierto, si bien es cierto, la infección es tratable y es curable, tenemos que tener en cuenta que muchas de las veces el paciente ni con esa tos va a la consulta, ni con esa tos es capaz de acercarse a la consulta, por lo que cuando llegan con la tos muy fea, muy fuerte y muy grave. Los pacientes que no tienen sus vacunas tienen un alto porcentaje de complicaciones. Y las complicaciones más graves son enfermedades como las neumonías, pueden desarrollar meningitis, pueden desarrollar lo que se llama septicemia, que es una infección generalizada, y eso pone en peligro la vida. Mm, los bebés y los niños pequeños habitualmente son los más vulnerables a este tipo de infecciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta infección puede provocar un, un cuadro catarral o puede provocar una infección grave, habitualmente los sistemas inmunológicos del adulto son competentes para poder acabar con la bacteria o para poder dar tratamiento y que el paciente mejore. No son exclusivos de los niños, pero sí pueden ser más peligrosos en los menores de edad. ¿Qué ha pasado últimamente? Últimamente tenemos un montón de falta de cultura de vacunación. Es, es un problema la cantidad de personas antivacunas que he visto. Perdón. Es un problema ya lo veo yo como un problema de salud pública, las personas que no quieren vacunarse porque piensan que nos van a controlar a través de las vacunas, porque piensan que las vacunas tienen algo para hacernos zombies. O qué más he escuchado. Alguna vez una paciente me dijo, yo no me pongo las vacunas porque si me pongo las vacunas, doctor, el gobierno va a saber dónde estoy. Ah, no, pues no, ¿verdad? No es el por qué se debe de vacunar una persona, ¿verdad? No es la razón por la que se vacuna una persona. Las personas se vacunan porque así evitan cierto tipo de enfermedades como estas, ¿verdad? Y el problema es que, pues uno que no se vacune, ¿verdad? Pero ahora sí, como dirían en Los Simpson, los niños tienen que cumplir un esquema de vacunación. Los niños tienen que cumplir un esquema de vacunación y si no cumplen con ese esquema de vacunación, las enfermedades a las que son susceptibles son cada vez mayores. ¿Por qué? No significa que no les van a dar, pero significa que no se van a complicar en dado caso de que les pueda dar. Y algunas sí los protegen por completo, como la de la varicela, rubiola, ese tipo de infecciones sí se pueden eh, evitar a partir de la vacunación, entre otras, ¿verdad? Pero los padres ya no llevan a los hijos a vacunar. Últimamente, y desde 2019, y esto es algo que voy a comentar ahorita, más adelante, que se dejaron de hacer las campañas de vacunación en las Semanas Nacionales de Salud. Cuando yo estaba en el servicio social, teníamos 3 semanas de vacunación o 3 semanas nacionales de salud en el año. Y en esas semanas de vacunación era, era una joda, pero bien sabrosa, porque tenías que salir a buscar a los niños que eran menores de 5 años para completar los esquemas de vacunación. Así que si tú en tu comunidad tenías 200 niños, gracias a Dios yo no tenía 200 niños, yo tenía como 60, 70, no me acuerdo. Pero había que ir y bueno, si te tocaba como yo que no tenía enfermera, había que ir a buscarlos a su casa y decirles, a ver la cartilla y revisar la cartilla y, le falta esta vacuna y esta vacuna y esta vacuna y hacer el reporte de que faltaba esa vacuna. Entonces venían las Semanas Nacionales de Salud
y se les aplicaba la vacuna a los niños. Que debo decir que el gobierno hacía un esfuerzo muy bueno, muy grande para poder completar los esquemas de vacunación, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Y eso sucedía en una comunidad en la que yo estaba, que es una comunidad que está hacia adentro de la carretera Victoria a San Fernando, Matamoros San Fernando, pero ese mismo esfuerzo también existía para las personas que vivían en lugares alejados en la sierra o lugares de difícil acceso, porque también se hacía para ellos y se buscaba tener un 100% de efectividad para la vacunación. Entonces, desde 2019 se dejaron de hacer las semanas nacionales de vacunación. La última semana nacional, si mal no recuerdo, fue la tercera semana nacional de vacunación en 2019 y en 2020 ya no se hicieron porque empezó lo de COVID. Y como empezó lo de COVID, ya no se separaron todo ese tipo de acciones que son acciones impresionantes para cumplir con el 100% de vacunación. Ahora, con la aparición de la alerta epidemiológica por tosferina y la alerta epidemiológica por sarampión, el gobierno federal está haciendo lo posible para nuevamente empezar a tomar las semanas nacionales de salud o las semanas nacionales de vacunación. Tengo entendido que para finales de abril y principios de mayo viene la primera semana de vacunación después de 2019 y eso hay que aplaudirlo para el gobierno y para la Secretaría de Salud que debe de hacer el trabajo que es muy, muy, muy complejo. Pero bueno, si nosotros vemos una persona, regresando a lo que estábamos, si le vemos una persona que tiene mucha tos y que esta tos es disneyante o que le dan ganas de vomitar o vomita o que se queda sin aire, porque no puede, porque está tosiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente decir, tiene bordetela, pertussis, tiene tosferina. Pues sí y no. El hecho de esperar un diagnóstico, porque se le tiene que hacer una prueba, ya sea cultivo de la expectoración o hacer una prueba en sangre que se llama PCR, que busca el ADN de la bacteria, para buscar los anticuerpos o buscar anticuerpos contra la bordetela, habitualmente eso no nos debe de hacer esperar para empezar a darles tratamiento a los pacientes. El tratamiento desde el momento en el que uno como médico sospecha que tenemos un paciente enfrente con tosferina, tenemos que cumplir con ese tratamiento inmediatamente y cumplir con la educación del paciente y que aprenda sobre su enfermedad. Y esto es algo con lo que yo siempre, pues no estoy peleado con ciertos compañeros, ¿verdad? Pero es algo que a mí me gusta mucho que los pacientes o que mis pacientes lo sepan. Hay que enseñarle al paciente lo que tiene, hay que enseñarle de su enfermedad, porque si tú le enseñas al paciente de su enfermedad, es muy probable que mejore, ¿sí? Y nosotros como médicos no somos exclusivamente curativos, como lo he dicho ya en repetidas ocasiones en este espacio. No nada más pensamos en curar al paciente, también tenemos que enseñarle a prevenir lo que le pasa. ¿Cómo previenes que otra persona se contagie? Bueno, pues hay que ponerle cubrebocas, hay que darle tratamiento, hay que aislarlo un poco. ¿Cómo evitas que una persona tenga una enfermedad intestinal, una gastroenteritis? Bueno, pues hay que decirle que se lave las manos, que lave los alimentos, que coma en casa. Ese tipo de cosas, aunque muchas personas lo dan por hecho, que lo conocen, no es así. El paciente se le tiene que educar, no porque sea tonto, porque mucha gente dice, es que los pacientes no son tontos, pero tienes que decirle, no lo vas a regañar, porque no eres su papá, pero tienes que decirle, tienes esta enfermedad, te pasa esto, tienes que cuidarte de esta forma. A mí me pasa, por ejemplo, en urgencias, cuando veo pacientes con heridas, es bien común que, ponles microdacin, isodine. No, hay que enseñarle al paciente que solamente se debe limpiar con agua y jabón, por ejemplo, que no debe utilizar otra cosa. Sí, pero es que, doctor, no es que no debe utilizar otra cosa. ¿Sí? El microdacin no es para curar heridas, por ejemplo. Igual, un paciente con tosferina, oye, hay que lavarle las manos cada que se acerca a alguien. Tiene que utilizar cubrebocas, tiene que estar preferentemente aislado. Si tiene datos de gravedad, hay que hospitalizarlo. ¿Qué datos de gravedad? Pues no puede respirar, si la tos es demasiado profunda, si el paciente, aparte de todo esto, empieza a perder el conocimiento, el paciente puede convulsionar, puede tener muchas cosas que
nos hacen pensar en que un paciente está grave. Entonces, una vez que sabemos todo esto, pues tenemos que educar al paciente y tenemos que darle tratamiento. Los tratamientos son bien asequibles y son medicamentos que incluso tiene la Secretaría de Salud. ¿Qué medicamentos utilizan? Los macrólidos. ¿Qué tipo de medicamentos son estos? Pues la citromicina, la claritromicina o la eritromicina, que son los más socorridos. Por ahí el trimethoprim con sulfamethoxazol también tiene actividad en contra de la bacteria, pero los medicamentos de primera línea son precisamente estos, ¿verdad? Acitromicina, claritromicina y eritromicina. Pero entonces, la buena noticia de todo esto, o sea, esa es la mala noticia cuando ya te enfermas, pero la buena noticia de todo esto es que la podemos prevenir, como ya les comentaba. Lo más importante de todo es completar un esquema de vacunación. El esquema de vacunación ya está en una cartilla, ya está en un papelito que tú vas a la Secretaría de Salud y es gratis. Tú llegas y le dices, traigo a mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? No, pues tiene 6 meses. Ah, pues ya se tardó mucho. Esta vacuna, la vacuna para prevenir la tosferina, que antes se llamaba DPT, hoy en día se llama hexavalente porque tiene vacunación para 6 bichos diferentes. Se pone a partir de los 2 meses de edad. Incluso hay esquemas de vacunación que se les llama acortados porque empiezan desde el mes y medio a aplicar la vacuna, que es la hexavalente o la que antes era DPT, que es la de difteria, tosferina y tétanos, que es la que más conocemos todos, ¿verdad? Hoy en día es hexavalente porque le ponen eso y aparte tiene hepatitis y no me acuerdo qué más. El caso es que esa vacuna se pone desde el mes y medio, 2 meses, con refuerzos a los 4 y a los 6 meses. Después de los 4 y de los 6 meses, a los 18 meses, o sea, al año y medio, se debe de poner un refuerzo y después a los 4 años se debe de poner otro refuerzo contra la tosferina. Entonces, toda la población, todos los niños que tengan esa edad, 2, 4, 6 meses, 1 año y medio y 4 años, todos deben de cumplir con el esquema de vacunación para tosferina. Y no hay excusa ni pretexto para que tú como papá debas de llevar a tu hijo, tu hija, a que lo vacunen. Debes de cumplir con padre responsable. Los problemas de enfermedades emergentes infecciosas o enfermedades infecciosas emergentes como los que estamos viviendo ahorita, sarampión o tosferina, son precisamente porque los índices de vacunación han disminuido. Y probablemente esto sea un reflejo del hecho de que no ha habido campañas de vacunación como se hacían antes. Y pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Hay que aplaudir que si el gobierno empieza a hacer el trabajo para que puedan haber nuevamente las campañas de vacunación con que había cada 3 veces al año desde algo así como 1980, que es una de las formas en las que México logró erradicar enfermedades como la polio. Y digo erradicar porque ya no había polio. El primer caso de polio apareció como por el 99. No tengo el dato aquí en la cabeza exactamente. Perdón. Entonces, esas semanas de vacunación o esas semanas nacionales de vacunación hacen que la vacuna llegue a todas las personas en el país que la requieran. Obviamente, dices, bueno, yo tengo 30 años, me voy a ir a vacunar contra la tosferina. No, el esquema para tosferina es ese. 2, 4, 6 meses, año y medio y 4 años. Después de eso, las personas que tienen un alto riesgo de padecer tosferina o de estar en contacto con pacientes que tienen tosferina son las personas que se deben de vacunar con un refuerzo al año, que son las personas entre 20 y 39 años. Ay, ya no alcanzo, tengo 43. Bueno, entre 20 y 39 años que sean personal de salud. Esas personas deben de vacunarse contra tosferina. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, tenemos que hacernos la cultura y la costumbre, la responsabilidad social y como padres de llevar a nuestros hijos a vacunar. Ese es el camino. Es que yo no creo en las vacunas. Pues qué bueno que tú no creas en las vacunas, pero no le niegues a tu hijo ese beneficio, ese derecho. No le niegues a tu hijo esa posibilidad de, perdón, esa posibilidad de
de no enfermarse o de no complicarse por la vacunación o gracias a la vacunación. Eso es algo que no debemos de dejarlo pasar. Es muy, pero muy importante para las personas que me escuchan. Si alguna vez esto se vuelve viral y alguien lo escucha, entiendan algo. Se tienen que vacunar. Hay que cumplir un esquema de vacunación para todos los menores de 5 años por lo menos. Obviamente, después de los 5 años hay vacunas que se deben de seguir aplicando. Ah, y también se me pasaba algo muy importante. Esta bacteria se puede transmitir, sí, de madre a hijo, pero es importante que se vacune a la madre para que la madre le pase sus defensas al menor, al bebé recién nacido, y que el periodo que está el bebé de 1 mes y medio, 6 semanas, 8 semanas, sin vacunarse contra esta enfermedad, tenga los anticuerpos necesarios para que pueda resistir o no enfermarse o no complicarse por esta enfermedad. Entonces, no solo las mujeres, no solo los niños o los menores tienen que vacunarse, también la mujer embarazada tiene que irse a vacunar. Y esto es para todas las mujeres embarazadas. Todas las mujeres embarazadas. Y todas las mujeres embarazadas también, así como tienen la responsabilidad de sus hijos cuando nacen, tienen que tener la responsabilidad de cuidar a sus hijos antes de que nazcan. Porque desgraciadamente, por así decir, desgraciadamente, son las que se tienen que encargar de cuidar a los bebés antes de que nazcan. Y una vez que nacen, bueno, pues ya uno les ayuda, ¿verdad? Pero antes de que nazcan, pues no se puede. Entonces, hay que buscar la forma o hacernos a la idea de que menor de 5 años, persona que trabaja en el sector salud y mujeres embarazadas tienen que vacunarse contra esta enfermedad. La tosferina es una enfermedad que está como una infección emergente y que ha desarrollado hasta ahorita una alerta epidemiológica. Entonces, tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a los más pequeñitos. Bien, em, habitualmente el tratamiento que ya comenté, el tratamiento disminuye los efectos, ¿verdad? Y hablaba de 3 fases: la fase catarral, la fase ferina o la fase de tos y la fase convaleciente o cuando los síntomas empiezan a disminuir. Desgraciadamente, en la fase convaleciente muchas veces el paciente se empieza a complicar. Y es cuando vienen los problemas como neumonía, es cuando vienen los problemas de convulsiones, cuando hay niños que tienen afección del sistema nervioso y empiezan a tener retraso en su desarrollo después de tener una infección como la tosferina. Así que bueno, para concluir, porque ya llevo aquí 50 minutos hablando como merolico. Dene y Caleb ya tiene la de los 22, 4 y 6 meses. Excelente. Eso es una mamá responsable. Saludos, Dene. Salúdame a tu marido también. Eh, es muy importante que seamos responsables. Los niños dependen de nosotros, 100%. 100%. El niño, un bebé, un niño hasta los 12, 13 años depende 100% de nosotros. Y su salud debe ser lo más importante para nosotros como padres. Y tenemos que hacer conciencia sobre eso. Si tú, que me estás escuchando o que me estás viendo más adelante o que me estás escuchando más adelante, dices, es que la vacuna es muy cara. No, 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 no. En México la vacuna es gratis. Es gratis. No importa que no tengas seguro social. Si tú te acercas al seguro, te la ponen. Te acercas al ISSSTE y no tienes ISSSTE, te la ponen. Si en caso de que aún así no te puedan ofrecer la vacuna, te van a estar diciendo cada cuánto puedes acercarte para que pueda haber. Que te dicen, es que no hay. Bueno, pues vas otro día, pues vas otro día, pues vas otro día. Pero es importante que nosotros como padres nos responsabilicemos y hagamos lo que nos toca, que es vacunar a nuestros niños. Nuestros niños van a depender 100% de nosotros. No hay de más. No hay de otra. La vacunación de ellos no se van a levantar, no se van a... Los huerquitos, o sea, tienen 2 meses, no se van a salir del portabebé. Me voy a ir a vacunar. Oh, se enfermó, pinche huerco, es tu culpa porque te enfermaste. No, 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 no. No, los bebés son
100%, pero 100% dependientes de sus padres. Y nosotros somos los responsables como padres de que eso no se complique y que de preferencia no suceda. Ay, pero bueno, pues ya para terminar, esta es una enfermedad seria. Es una enfermedad y tú, Deney está en Nuevo León. Nuevo León tiene más casos de tosferina. Si mal no recuerdo, tiene 8 o 10 casos de tosferina. Este es es una enfermedad seria. Es algo que no debemos de tomar a la ligera y que podemos hacer muchas cosas para evitar que se propague o para trabajar en contra de esta alerta epidemiológica. No es responsabilidad exclusiva de los médicos hacer que esto no avance. También es parte de la población. Y estoy seguro que el sector salud está haciendo su mayor esfuerzo para poder sacar adelante o evitar que esta enfermedad se siga propagando. Así que bueno, después de 54 minutos aquí hablando con Merolico, pues esto fue alerta tosferina, lo que necesitas saber para protegerte. Si saben de una persona que tenga estos síntomas, díganle que vaya a consultar. Si empiezan con un poco de moco, con fiebrecita, con malestar, vayan a consultar. Si saben de alguien que tose, pero que tose muchísimo, de forma que hasta vomita porque está tosiendo, díganle, ve a consultar y no te le acerques, lávate las manos, ponte cubrebocas. No lo olvides, no lo olvides, esta enfermedad se puede prevenir si seguimos las medidas correctas que ya aprendimos cuando vivimos con COVID, que en general son las medidas para cualquier enfermedad respiratoria. Bien, pues yo soy Daniel Ábalos, es un gusto, me ha dado muchísimo gusto estar aquí otra vez en Historias de Consultorio. Síganme en Facebook, Instagram, en Spotify, en Apple Podcast, en De qué platican los doctores. Buenas tardes, que la pasen muy bien y adiós.